Bienvenidas y bienvenidos. Estamos por comenzar nuestra sesión informativa de la Maestría en Psicología Transgeneracional. Este programa tiene una duración de 2 años y se imparte en modalidad virtual sincrónica un fin de semana al mes y puede cursarse desde cualquier parte del mundo. Aprovecha nuestra promoción del 50% de descuento en tu pago de inscripción. Esta maestría es para ti si buscas un programa innovador, pionero a nivel mundial y que tiene el objetivo de crear profesionistas multidisciplinarios que cambien al mundo. Los dejamos con la doctora Raquel Schlosser, rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales. Yo soy la doctora Raquel Schlosser. Soy la rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales y pues Diana es la directora académica del instituto y aquí estamos para presentarnos, para platicarles del instituto, para decirles quiénes somos, de dónde venimos y la realidad hacia dónde vamos. El instituto se fundó hace un cuarto de siglo. Yo empecé en las constelaciones desde el 97. Estuve con Ilse Kretschmer, que fue la que trajo las constelaciones a México. Ella es una mujer que trabaja con pierracos y trajo las constelaciones a México. Yo estuve en el primer grupo de formación. Me acuerdo que estudiamos los órdenes del amor en las copias que mandaba Hellinger a través de Lorenz Wiest, que estaba trabajando con Ilse. Ilse lo trajo a México y en las fotocopias leíamos los órdenes del amor. De ahí para este día pasaron muchas cosas. Entre ellas, terminé estando muy cercana a Bert Hellinger porque eh, cuando vi lo que eran las constelaciones y cuando vi cómo estaban funcionando, pues yo era una académica, me interesaba el trabajo con las organizaciones civiles, trabajaba en el sector salud, estaba con los grupos que impulsaban por primera vez la educación sexual en México y había trabajado en el Seguro Social, estaba trabajando en el Consejo Nacional de Población, estuve trabajando en la Secretaría de Salud como directora de comunicación educativa, pero siempre paralelamente seguía desarrollándome en las áreas nuevas. Estudié con el primer grupo que trajo las constelaciones, no, perdón, la terapia familiar sistémica con Nacho Maldonado, Estela Troya y Javier Vicencio, que eran los primeros tres que la empezaron en la Ibero, el primer grupo. Entonces, por alguna razón, siempre he estado en estas cuestiones de estar buscando como lo último de lo último de lo último, lo primero que sale, lo que se va formando, y es así como encontré el trabajo de constelaciones y cuando lo vi por primera vez, entendí que podía yo reunir en un solo espacio las inquietudes profesionales y humanas que tenía. Yo trabajaba en organizaciones civiles con mi trabajo político, organizaciones civiles que en ese momento veían por la justicia, por la igualdad, por la no discriminación en el tema de sexualidad. Em, Aparte, estaba yo trabajando en la clínica. Había terminado la maestría en clínica en 85 cuando vino el temblor y después de eso empecé a ver este grupo de esta nueva metodología que traían. Y cuando vi trabajar a Lorenz Wiest, entendí que aquí se cruzaba lo social, que era mi interés, lo familiar y lo clínico. Entonces, me recuerdo que me metí a estudiarlo
con mucha intensidad. Nos íbamos a Rancho Tonali a tener nuestros grupos. Yo llevaba a mi bebé de año y medio, era muy mamá y entonces la llevaba yo y entonces me acuerdo que pasaba disfrazada para un lado de Cenicienta y luego en la tarde pasaba como Blancanieves y ¿no? Todos los recesos estaba con ella, dormía y fue una gran aventura esa época de poder absorber. Empecé a entender la profundidad del método de constelaciones familiares y también empecé a ver cómo repetían muchos finales que a mí no me gustaba. No entendía por qué todo terminaba en rituales iguales. Entonces me puse a buscar a ver dónde podía yo tener nueva información y no era el internet de hoy. Imaginen lo que era hace casi 30 años, meterse y entonces buscar y las poquititas cosas que habían, todas estaban en alemán. Hasta que llegué por un azar a Susie Tucker, que era en ese momento la que iba a abrir la costa este, iba a abrir por primera vez el área de Nueva York a las constelaciones, me pide que vaya, yo voy, la conozco, conozco a Harald Honen, que no puede estar borrado de este campo, porque él fue el que viajó con Hellinger por muchos años con una cámara. Él hizo todos los videos alrededor del mundo. Entonces, podíamos las personas que no estábamos en esas latitudes tener acceso a los talleres que Bert hacía, porque Bert era un investigador empírico, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener la visión de querer abrevar de la fuente y cuando, antes todavía de que viniera la primera vez a México, cuando estaba yo en estas búsquedas, también di con Harald Honen y también me propusieron ir a Nueva York a ver su taller y cuando llegué con Harald me dijo, no lo puedo creer que estés aquí en Nueva York. Tú eres la mexicana que está buscando información por todos lados. Cada vez que llegamos a un país, nos dicen que hay alguien buscando información en español. Entonces te traigo y me da el primer taller que se hizo en Chile de organizaciones y me trae, ¿no? Transcrito y me trae algunos escritos que les tradujeron en Chile, donde se hicieron algunos talleres en español. Y a partir de ahí empiezo a tener relación con él. Él me conecta directamente con Bert Hellinger. Bert Hellinger em, le dice a Harald que sí va a tener comunicación y contacto conmigo. Y Harald me dice, ¿cuál es tu proyecto? O sea, ¿por qué todo esto, no? Y entonces le digo claramente, le dije, quiero ver si las constelaciones son también para gente de bajos recursos, porque me gustaría entrar a formarme con mucha más profundidad, sabiendo que no estoy con una herramienta que solamente vamos a poder manejar desde el poder, ¿no? No desde el poder de dureza, sino desde el poder pagar, poder, ¿no? También quiero las personas que tienen bajos recursos que puedan entrar, también quiero personas trabajadoras que quieran entrar, en fin, teníamos muchos proyectos sociales en ese entonces en el instituto y fue una época muy interesante. Y entonces, finalmente, decidí probar si este método era de alto impacto, corto plazo, profundo y con mucho retorno de beneficio. Lo hice, fui a zonas marginadas, trabajé con la Comisión de Derechos Humanos, le mandaba yo los informes también a Harald y a Hellinger. Antes de que viniera a México, ya sabía que yo estaba conectada con un proyecto importante de difundir las constelaciones porque creía en ellas como estaban.
Aparte, había empezado a contactarme con el primer círculo de BERT, después del cual formé parte, del primer círculo con Albrecht Marx y Gunther Weber, Sieglinde y Jakob Schneider. Cada uno tenía una especialidad diferente. Con quien me identifiqué muchísimo fue con Albrecht Marx, em, que trabajaba con constelaciones políticas, que tenía un trabajo muy impactante en lo social. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque fueron muchos años de reunir información para meterla en los programas académicos, para reunir toda la información y toda la formación que se necesitaba y que todavía fueron creciendo y los fuimos alimentando mucho más. Fuimos trabajando con constelaciones, con niñas y con niños, con los precursores que fueron Sieglinde y Jakob Schneider. Él era maestro en una escuela y había muchos problemas y se le ocurrió a él, por primera vez veía jugar a su hijo con los Playmobil que son muy versátiles y entonces se le ocurrió llevar los Playmobil a la escuela para trabajar con constelaciones y empezó desde ese lugar de bondad y de generación de creatividad, se le ocurrió empezar a hacer las constelaciones con infantes. Hicieron un acuerdo con la fábrica de Playmobil, hicieron su set de terapeutas que no eran ni bomberos ni policías, ¿no? Y em, ellos, cada uno de ellos, vino a México conmigo porque decidí ampliar el nivel y yo aprendí de ellos también. Ellos también empezaron a integrar mi visión, que tenía visión de género, visión social, que no la traían, era distinto. Entonces, también entre ellos está eh, en Henrik Breuer, que él incluyó todo lo que es la hipnosis. Entonces, cada uno de ellos me aportó algo y cuando tuve que sentarme a crear el programa académico, fue muy contrastante, porque tenía yo mucha información, trabajaba, veía que los casos evolucionaban, que la gente avanzaba, pero no lo había sistematizado hasta que un experto en pensamiento me dice, te voy a ayudar a la sistematización, porque tienes que hacer de esto todo un trabajo de enseñanza. Fue así como creé el primer programa, después de casi 10 meses que él venía a Constelaciones. Él trabajaba tenía un puesto muy importante en la institución donde estaba, entonces solo podía llegar a las 10 de la noche a la casa. A esa hora cenábamos. Me acuerdo, mi esposo se despedía, se iba a dormir. Nosotros empezamos a trabajar en casa desde las 11 de la noche como hasta la 1, 2 de la mañana, sistematizando todo para poder hacer método. Él me preguntaba, cuando haces las constelaciones y estás haciendo las preguntas, mueves los ojos, ¿en qué piensas? Cuando te quedas en silencio porque estás mirando cómo empezar una constelación, ¿en qué piensas? Y así surgió la metodología. Ustedes no van a tener un trabajo improvisado, aunque fuimos incluyendo y incluyendo más metodología, más descubrimientos, ¿no? Por supuesto, y fuimos actualizando la metodología a partir de lo que íbamos descubriendo, a partir de las aportaciones de sus docentes, ¿no? Que tenemos el privilegio de tener un equipo que tiene una solidez de más de 20 años de trabajo, 25 años de trabajo, la más la más experimentada de los docentes, pero el que menos tiene 10 años con nosotros, 8 años con nosotros, y todos han pasado por las maestrías. Quiere decir que están hechos con el tamiz
del Instituto de Estudios Transgeneracionales y la psicología transgeneracional. ¿Qué es la psicología transgeneracional? Es un diálogo entre disciplinas. Cuando estuve viendo tan de cerca todo el trabajo de Hellinger, fue muy impresionante también darnos cuenta a dónde faltaba lectura del campo, a dónde los órdenes del amor que son profundísimos y dan muchísima información y además pueden reparar muchos sistemas que están dañados de origen, cómo podían recuperarse, cómo podían transcribirse, cómo podían trascenderse cuando el problema no estaba dentro de la familia. Y fue así que encontré autoras y autores en todo ese periodo que nos ayudaron a entender el diálogo entre disciplinas. E integré a Halbach, que viene de la sociología, a Anna Schutzenberger, que viene de la psicogenealogía y es parte del psicoanálisis francés. Agregué a Lealtades Invisibles, que es la parte de transgeneracional de la rama psicoanalítica. Hoy, hoy, después de la pandemia, renovamos nuevamente nuestra bibliografía. Ahí nuestra directora, Diana, y yo nos sentamos juntas a integrar nuevas bibliografías, a integrar nuevas herramientas didácticas, porque la tecnología ya nos los estaba demandando y ofreciendo. Emigramos con toda la fuerza y toda la calidad en línea porque ya lo traíamos preparado, no estábamos improvisando desde ese momento. Así que nuestra aventura conjunta desde la pandemia que estamos ya en comunidad, ¿no? Ya es una institución en comunidad. Somos muchas personas las que estamos trabajando para afinar, para consolidar un conocimiento que fue heredado por Hellinger. Viajé con él 10 años. Me acuerdo en Taiwán, cuando vio en el Congreso que repetían algunas frases, me llamó y me dijo toda la tarde, la pasamos juntos, juntos es un decir, porque era con él, ¿no? Con Bert, lo escuchaba. em, Realmente era muy impresionante y como me decía, se está cerrando el trabajo, están repitiendo las frases, no entienden que cada frase fue creada para una situación específica, ¿no? Y en fin, muchas experiencias que tuve con él, las vertí en programas académicos que ahora son nuestros. Hemos aumentado, quitado, modificado, pero siempre para el mejoramiento académico, que es el que nosotras queremos para ustedes. Así es que me abro a sus preguntas, a las que quieran hacerme a mí de la parte académica. Con Diana verán toda la parte financiera, toda la parte em, educativa también, por supuesto, para que puedan entender cómo estamos estructurados. Tenemos una ventaja también muy importante. Cuando estaba yo metiendo los documentos a la Secretaría de Educación Pública, nos dimos cuenta que podíamos escoger la forma de titulación y las tesis se quedaron caducas como tales. Las tesis fueron en algún momento la forma de especialización de programas generales para que salieras con algún tema específico bien armado y que pudieras trabajar en él. Están llenos los espacios de las tesis, ¿no? Y están guardadas. Nosotros, cuando vi que podíamos decidir, mi decisión fue que tomaran una especialidad más. O sea, terminando sus 2 años, pueden tomar una especialización de 3 o 4
módulos, dependiendo de cuál sea, cuál les toque dentro de 2 años, pero tenemos oferta muy interesante, desde una, desde mediación hasta eh, un sistema de mediación que diseñé, hasta trauma, más lo que va a haber dentro de 2 años, porque estamos renovándonos siempre y tenemos muchas más ofertas para ustedes. Así es que me abro a sus preguntas si las quieren poner en el chat. Ajá. Si la quieren preguntar en voz alta, yo encantada. Sesiones muy nutridas. Y además hicimos un sistema porque siempre escuchamos al alumnado. Cada grupo se forma diferente, pero como escuchamos cómo organizarlo, es un programa interesante porque van a tener casi, salvo algunas excepciones por cuestiones de salud o por alguna cuestión específica, en general tienen un docente por cada trimestre. Entonces tienen seguimiento de sus trabajos, de sus tareas, y está también interesante porque cada uno de esos trabajos está hecho para que aprendan más. No está hecho para probar o para solo calificar, sino para profundizar en el aprendizaje. Entonces, son parte de la enseñanza, son parte del crecimiento. El número de páginas que tienen que leer de una sesión a otra también está pensada en que sean profundas, pero que sean también para personas que trabajan. Entonces, si leen, creo que 20 páginas de lunes a viernes, no se les junta y pueden ir trabajando, pueden ir invirtiendo su tiempo dosificado para poder integrarse, digamos, ¿no? En el proceso. Y está también interesante porque em, cuando estábamos viendo qué hacer con las primeras 12 sesiones, porque cuando terminan el primer año, depende de cada persona cómo se sienta, pero en términos, digamos, del material, ¿no? Terminan capacitados para empezar a dar constelaciones con órdenes del amor. Y incluimos muchos temas de actualidad. Está incluido el tema de la violencia familiar y de género, que hoy representa un problema a nivel mundial, ¿no? Las estadísticas dicen que aumentó 300% en la pandemia, no aumentó, ¿no? Sino estaba eh, valorado, porque no puede ser que aumente 300% en casi todo el mundo promedio, sino que se dejó visto que las encuestas miden siempre el mínimo posible por las declaraciones de las personas. Entonces, siempre que tenemos encuestas en lo humano, estamos viendo el mínimo posible. Siempre va a ser muchísimo más altas los números de las respuestas. Entonces, incluimos eso. Incluimos también, que es muy importante, el trabajo con las memorias en el cuerpo, con autoras y autores muy de actualidad, con trabajo con personajes como Volcan, que estuvo nominado para premios Nobel y que trabaja con el ADN psicológico. Y tenemos lecturas eh, muy interesantes en el segundo año también, relacionadas con una nueva visión del cuerpo con mayúscula.
Y además, estamos en salud, ¿verdad? El tema de salud va a ser como algo especial, porque generalmente un estudio de caso lo sigues a profundidad y lo tienes hasta el final y estás especializado en esa investigación de estudio de caso. Acá, cada una de las personas va a tomar un caso. Entonces, en el segundo año que le van a dar seguimiento a su caso, van a tener oportunidad de ver muchos avatares que se dan desde quien, quien deja el tratamiento, quien lo continúa hasta el final. Van a tener oportunidad de ver qué pasa con una fibromialgia o con un insomnio o con un dolor de cabeza, con un dolor de rodilla inexplicable, con problemas gástricos, ¿no? Van a tener como varios, van a seguir en su grupo varios casos simultáneos que les van a dar información de cómo van a poder trabajar en el futuro. Así es que, pues, si les dijera que esta maestría me tardé más en formarla porque Gunther Weber, que es la mano derecha de Bert Hellinger en todo esto, creó un grupo de 7 países donde estuvimos yendo una vez al año durante 3 o 4 años a Europa. Nos reuníamos durante 5 días, veíamos en cámara lenta los casos, discutíamos la metodología, un privilegio hacer eso durante 16 horas del día, o sea, solo cuando dormías no hablabas o no veías casos. Y entonces entendí dónde se equivocaban. Vi que las personas las más experimentadas eran las que sus casos avanzaban más. Vi dónde las metodologías se atoraban y fui creando la mía y mi forma de trabajar y mi metodología y mi forma de estudiar, ¿no? Y de hecho, dándole el crédito también a todo este trabajo que hicimos en ese grupo, ustedes van a tener los protocolos que en ese grupo desarrollamos. Es el protocolo de seguimiento de los casos. Entonces, realmente están en una maestría que va a ayudar a muchas familias porque los síntomas se convierten en un hijo más en las familias, pero es un hijo chiquito. O sea, no tienes que ir al doctor todo el tiempo para estarlo cuidando, tienes que asignar presupuesto para eso, tienes que tener, em, tienes que quedarte callado porque la mamá está dormida, porque tiene el insomnio, porque no durmió, o porque tiene la jaqueca tremenda, o porque no puede salir de día por todo lo que trae su cuerpo de erupciones, el sol no le puede dar. O sea, toda la familia y todo el presupuesto familiar se adapta alrededor del síntoma, que es como un habitante fantasma de la familia. Entonces, cuando se logra abrir, que ustedes van a estar presentes también en varias sesiones que son masterclasses, donde voy a dar constelaciones emblemáticas. ¿No? Y ahí voy a platicar de estos casos. Y hay muchos casos muy profundos donde hubo sanación, hay otros donde hubo parcialmente avance, hay unos que llegan muy tarde y el avance es en los vínculos, pero el cuerpo necesita seguir con toda su medicación y con todo su proceso de sanación, pero los medicamentos hacen mejor porque no hay esa fuerza que está tirando hacia atrás que no permite al cuerpo estar en el aquí y el ahora. Así es que, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Tenemos una pregunta de Yolanda. Sí, Dice que ella le gustaría saber dónde puede aplicar lo aprendido al egresar. en todas partes. O sea, el trabajo de la maestría te permite trabajar tanto en constelaciones familiares con familias, que es lo que aprenden el primer año, también en tu consulta privada o abrirla para trabajar
con personas que tengan síntomas y todas las personas que tienen síntomas han alterado las dinámicas familiares, con lo cual tienes una herramienta para estabilizar a las relaciones familiares también. Van a poder trabajar con familias que están viviendo o que han vivido violencia, que es importante. Entonces, ustedes van a recibir, aparte del trabajo con las constelaciones familiares, van a poder trabajar con muchas diversas situaciones y cada una tiene modelos de constelaciones diferentes. Las constelaciones de salud son totalmente diferentes a las constelaciones de los órdenes del amor y diferentes a las transgeneracionales, que son las que yo diseñé a partir de incluir todos los círculos sociales que hablan a través de una constelación y que la han impactado, ¿no? La pobreza extrema, la violencia de género, van a poder trabajar con situaciones de abusos y violencias sexuales. El mundo de la transgeneracionalidad que van a aprender en esta maestría es transversal a las problemáticas. O sea, no tienen que trabajar con adicciones, pero pueden trabajar con personas que fueron adictas, ¿no? No van a trabajar directamente con personas que estén viviendo la violencia, pero sí con las consecuencias que la violencia ya tuvo en las familias, porque cuando está álgido el problema, lo que necesitan es correr a un refugio y cuestiones legales, ¿no? Solamente hoy estuve en la Cámara de Diputados trabajando, o sea, hablando de cómo podíamos nosotros contribuir a que se norme la 3 de 3. La 3 de 3 es una ley creada por feministas abolicionistas. La 3 de 3 es que no haya ningún violador en el poder, que no haya violentadores familiares y que no haya deudores alimenticios en el poder. Estas son leyes muy importantes, ¿no? Para nuestro beneficio. ¿Qué aporta desde lo jurídico o para lo jurídico la psicología transgeneracional? Aporta el conocimiento em, de cómo se difunde la violencia a través del tiempo y los riesgos que eso tiene. Entonces, hay un trabajo que escribí sobre trauma continuo y trauma transgeneracional cuando hay deudores alimentarios. Entonces, el terreno es muy vasto. La transgeneracionalidad es transversal a las problemáticas humanas porque vemos el origen, no la consecuencia. Entonces, bienvenido a este cambio de vida, de ampliación de foco, del abrazo de lo humano desde el origen, para poder eh, dialogar de otra manera con las adolescencias, con los hijos y las hijas, ¿no? Con los mundos nuevos que nos esperan afuera. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctora. Yo te quería preguntar, por ejemplo, ya a la hora de ver pacientes, Consultantes. Ajá. o sea, si está integrada en la maestría estos enfoques como el de Anna-Selin Trachtenberger, el de las lealtades invisibles de Bosormen Jinagi y eso, a la hora de trabajar, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces para elegir desde dónde trabajas? O sea, me refiero Ellos, a cuando ya uno termina la maestría, pues. es muy buena tu pregunta. No tienes que elegir. Ok. Ellos aportan más miradas y más traducciones al campo constelatorio que se forma. Ellos Ok. aportan cómo tienes que traducirlo. Al leerlos y al ver cómo se trabaja, vas también a encontrar cómo construir las frases, desde dónde viene el problema, ¿no? Entonces no nos basamos solo en un autor,
aunque Hellinger es súper importante, todos los demás aportan. Por ejemplo, les vamos a enseñar a leer el campo. De repente tienes algo que se ha repetido y se ha repetido en la familia, ¿no? Y tienes un tiempo en el que se repite, ¿no? Y ahí estamos hablando de los síndromes de aniversario de Anna Ansel y Ujú, Schutzenberger. Entonces te va a permitir mirarlos en el campo y en el discurso. Por eso los teóricos son tan importantes, ¿no? Vas a poder entender los fantasmas de las lealtades invisibles o los triángulos que se forman a través del libro de El duelo imposible. O sea, todos estos autores y autoras, o a través de ese gato, ¿no? Vamos a poder ujú, entender cuándo es una cuestión de género, cuándo se trata de una cuestión de género o de prejuicio. ujú. Ok, Para muchas eso gracias. van a aportar. La metodología son las constelaciones, pero Ok, las constelaciones familiares, transgeneracionales, las de violencia y las de salud tienen técnicas distintas para poder entrar con respeto y dignidad a cada uno de los campos y para poder entrar a su especificidad. No es lo mismo una constelación familiar donde todo el campo está rígido, todo el campo es por eso hay patrones, ¿no? Se repiten y se repiten. El campo de la familia está encubriendo muchas cosas y está rígido y sale a través del patrón, la repetición del patrón. Cuando entramos con la constelación familiar, tenemos una entrada al inconsciente de la memoria familiar. Así la podemos ver. En cambio, cuando trabajamos con salud, el caos ya está en el cuerpo. Entonces, no podemos llegar y como si nada, ¡pum! Vamos a constelar esto, vamos a constelar esto otro, ¿no? Aquí hay un problema de trauma del pasado y entonces, ¿por qué? Porque todas las cosas están pasando en el mismo cuerpo y un cuerpo para que enferme tiene que tener demasiados sistemas desgarrados, no enferma tan fácil. Todo nuestro organismo, toda nuestra psique, todos nuestros vínculos están hechos para sanarse. O sea, tú te cortas y corren los glóbulos rojos y corren los glóbulos blancos a tapar la herida, ¿no? Igual en nuestra psique, estamos hechos para poder tolerar, traducir y comprender muchas cosas, no una niña o un niño. mm, Los adultos nos vamos armando. Entonces, son técnicas diferentes, pero la metodología va a ser constelaciones y van a aprender muchas, 4 diferentes formatos. ujú. Ok, gracias. Y la psicogenealogía, que es la de Anna Anselin, Ujú, la van a aprender como herramienta diagnóstica. Cuando tienen sistemas muy complejos, que todos los de síntomas son sistemas complejos, empiezan por aplicar la psicogenealogía, solo que no se aplica como una herramienta de trabajo terapéutico, sino de diagnóstico profundo para generar las hipótesis. Entonces sí van a entrar en un campo muy interesante, un campo nuevo, un campo diseñado por nosotras, que, bueno, si bien yo hice todo el principio, hoy somos un equipo. Cada docente que ustedes van a tener ha tenido casos por sí mismo, los ha atendido, lleva años haciéndolo, entonces le van a hacer preguntas a cada uno de ellos. ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo me inserto? A través de las masterclass. Todo el manual que ustedes tienen al principio lo diseñé yo. Todo el trabajo todo el diseño de la maestría en un inicio lo hice yo. Hoy tiene aportaciones colectivas en relación a la experiencia que hemos formado. De hecho, fue Diana la que creó una forma
de entrega de trabajo de fin del primer año, donde realmente disfrutan el proceso de hacerlo porque van a unir toda su creatividad y van a ser un puente entre la carrera de la que vienen, los conocimientos de los que traen hacia la psicología transgeneracional y lo van a hacer con trabajos muy creativos, ¿no? Así es que, pues estamos en un espacio nuevo, innovador, creativo, donde pues ustedes son lo más importante para nosotros porque son la joya para pulir, para poder alcanzar la pacificación en muchas familias. Rectora, tenemos una última pregunta. Nosotros tenemos una formación en psicología específicamente. ¿Hay alguna bibliografía que nos pueda recomendar leer entre el día de hoy y septiembre que comenzamos con la maestría? ¿De qué carrera vienes? Yo estudié ciencias de la computación. Muy bien. Sí. Y hay mucha gente Ajá. que quiere cambiar de vida. De hecho, nuestro trabajo, desde que yo fui, me acuerdo, así como descubrí que, que podía yo tener una tesis, un trabajo final que no fuera tesis, así también descubrí, porque no toda la información te la tienen a la mano, que nosotros podíamos ser multidisciplinarios. Así como expliqué que la transgeneracionalidad es transversal, así también em, hay muchas personas que quieren cambiar su mundo, que quieren cambiar su trabajo. Sí tenemos para las personas que vienen de otras disciplinas que no son de humanidades o no han trabajado con personas, sí tenemos dos pequeños módulos que son de como de introducción a lo sistémico. Eso ya lo vas a ver directamente con Diana. Es multidisciplinaria nuestra formación y tenemos dos módulos que son propedéuticos para quienes no vienen de ahí. Y la otra cosa importante, no es para trabajadoras sociales, enfermeras, médicos, abogados, abogadas, personas que están trabajando con los temas de violencia, personal paramédico, es transversal a muchas disciplinas. Lo más interesante es que las y los psicólogos van a tener que desaprender mucho de lo que sabían, ¿no? O van a poder integrarlo después. Este es un saber completo muy interesante y lo van a poder ligar a lo que hacían, pero les da un conocimiento integral completo. Perfecto, muchas gracias. Y me voy a tener que despedir porque me voy ahorita, hace casi 2 años que tenemos, ¿verdad? Ya son casi 24 meses que tenemos talleres de crecimiento. eh, Así es que era los miércoles. A partir de mayo van a ser los sábados de 8 a 9 de la mañana para que puedan estar en todas sus ocupaciones de la semana y puedan empezar su fin de semana creciendo. Es un taller en donde cada 6 sesiones hay temáticas diferentes y trabajo cada sesión con una introducción que viene desde la literatura y desde la ensayos poéticos y la segunda parte es un trabajo de personal que hagan un ejercicio que también está diseñado especialmente. Y la tercera es una constelación de crecimiento, una constelación interior. Así es que me voy a mi taller. Estoy feliz, son 5 para las 8. Estoy encantada de haber estado con el grupo. Se quedan en muy buenas manos.
en las mejores, y bienvenidas y bienvenidas.